Decíamos en el intermedio que en el caso de México, aún dando un salto histórico, y a pesar de que la Revolución Mexicana es, según la define Octavio Paz, el reencuentro mortal y dramático con el otro mexicano, aparece el México indígena, aparece en la pintura, aparece en la música, aparece en la excavación arqueológica, en el culto a los indígenas muertos, no a los indígenas vivos, como decía alguien. Y que el general Cárdenas se preocupa mucho por los pueblos indígenas, es un indigenismo paternalista, con todo respeto por el general. No es el reconocimiento a la autonomía, porque eso tiene que ver con la autonomía política, tiene que ver con los tratados internacionales en materia de pueblos indios, que es el territorio, que es el hábitat, que es la cultura, que es la educación, que es el derecho al estilo, el desarrollo, y que es el uso y el usufructo de los recursos naturales, incluyendo los del subsuelo. Todas estas cosas se nos olvidan. ¿No lo ve usted como un paquete? El tema de los pueblos indios con el tema de las culturas. El tema de la población indígena representa para el México de las décadas pasadas y para el México actual todavía un problema muy complicado, sin solución, diría yo. La población indígena ve la relación con el Estado mexicano como una relación de dominación, de control y diría yo de mucha incomprensión. Y el Estado mexicano ve a la población indígena como un área de subsidio, un sector de ayuda. Una rémora, como dice el maestro, como un lastre en que hay muchos que ayudar. sentidos. Población en déficit, ¿verdad? Y entonces la apuesta que estamos ahora en torno de esta doctrina del multiculturalismo plural es que México tiene que extender, pluralizar las relaciones sociales en todos los ámbitos de su desarrollo. No solo en la escuela, sino que en los medios de comunicación, en las relaciones ciudadanas en general, y también tiene que permitir que las relaciones, los procesos interpersonales como la autoestima, la noción de nacionalidad, la noción de cohesión tiene que ser mucho más profunda. En este momento eso está lastimado por como decía usted, un proceso de discriminación real, Porque decíamos también en el intermedio que este fenómeno tiene unos 30, máximo 35 años en el ámbito mexicano. Me tocó pues, ser uno de los pioneros de esto. Aunque ya había una cierta profundización en materia en materia de técnicas para la enseñanza de los grupos con una visión instrumental, con una visión facilitar el acceso al español. Faltaba la conciencia pública sobre esto, faltaba la organización y faltaba sobre todo, para mí sigue siendo un problema gravísimo, es la formación de los profesores. ¿Usted cómo vería lo que se ha avanzado y lo que se ha retrocedido desde entonces? Estamos hablando de los años 70. Ahí empieza. De hecho, yo creo que lo que sucede en los años 70 tiene un influjo muy importante tanto de los líderes indígenas como de los antropólogos, ¿no? De alguna manera yo creo que hay que verlo como una conquista, este asunto de considerar que la educación en la lengua propia es un derecho, ¿no? Que tiene que ser de alguna manera desarrollado y que eso necesariamente trae consigo el conocimiento y la valoración de la cultura propia, ¿no? Que yo creo que ese es el avance que se da en los años, finales de los años 70. Usa usted la palabra respeto, me parece muy importante. Respeto y valoración de la cultura indígena es el respeto a los indígenas. Sí, ahora eso curiosamente no se dio en esos años, ¿verdad? O sea, en esos años lo que se dio fue la creación de este subsistema para atender a los indígenas para hacer valer su propio derecho al aprendizaje de su cultura y de su lengua. Pero ese sistema implicaba la formación de maestros. Hay programas de becas incluso para llevar los Estados Unidos. Ahí también tenemos un asunto complicado, ¿verdad? Porque los maestros indígenas todavía están siendo reclutados con bachillerato y enviados a trabajar con bachillerato. O sea, todavía a mí me tocó iniciar con la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, pero apenas ahora empezamos a tener egreso. ¿Dónde se están formando los maestros bilingües y biculturales? Eso es muy importante, porque lo tienen por tradición oral, pero poco por formación académica, ¿no es así? Se están formando en la práctica, se están formando en la Universidad Pedagógica Nacional, la gran mayoría de ellos, porque ahora es obligación que quien es reclutado toma una licenciatura abierta, semiescolarizada, digamos, en la Universidad Pedagógica Nacional, a donde no se enseña la lengua, hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué se enseña?
Se enseña, bueno, pues yo creo que hay un enfoque muy claramente antropológico en la carrera. Ahora está justamente en revisión. Bueno, Ernesto nos puede decir mucho más de eso, ¿no? Está en revisión, pero creo que el enfoque es más antropológico. ¿Quién, perdón, para que la entienda, quién les enseña las lenguas indígenas a los maestros bilingües y biculturales que deben manejar las dos? ¿No? Sus padres y sus comunidades, y eso es oral. Tradición oral es lo que Es estoy oral, diciendo. no es escrita. Y Ese es un todavía problema no muy se va a serio. corregir eso. Fue uno de los objetivos de nuestro plan de En estos educación. momentos hay 16 normales que tienen la licenciatura en Educación Intercultural y Bilingüe, donde se estudia lengua 1, lengua 2, lengua 3, los 6 semestres escolarizados de la carrera. Pero esa es una innovación muy reciente y todavía no, empezamos a tener egresados de ese sistema recién, ¿no? Entonces todavía el impacto... En número, maestra, ¿cuántas escuelas bilingües y biculturales a nivel primaria habrá en el país? ¿500, 800? No más, no, ha de haber unas 20,000, ¿no? 20,000, tantas, ¿no? sí. Bueno, pues sí ha habido un desarrollo. Sí. Nosotros empezamos, pues eran 1,500, el subsistema no existía. Ajá, exacto. No, ahora ya, Entonces está ya muy pues, se desarrollado. puede decir que en 30 años ha habido la creación de 20,000 escuelas. Sí, muchas de ellas multigrado, muchas de ellas unitarias, ¿verdad? Muy Este es el pequeñitas. tema. Sí, claro. Sí. Son las de que hizo CONAFE. No, CONAFE es un subsistema aparte que también atiende comunidades indígenas, no necesariamente con un programa bilingüe intercultural, ¿verdad? Ahora, de lo que dice la maestra, ¿cuál sería usted que está en la Universidad Pedagógica Nacional, el enfoque didáctico, el sistema de formación de los maestros bilingües? ¿Cuál debiera ser idealmente? Bueno, habría que partir, digamos, de la idea general antes de mencionar cosas más específicas. Es decir, algo que no tuvo oportunidad de comentar Silvia ahorita en su intervención es los cambios que ha habido, es que ahora el reto es hacer compatible la diversidad cultural con los derechos ciudadanos. Eso ha cambiado de los 70s para ahora y eso es muy importante. Eso define incluso qué tipo de maestros necesitamos, ¿verdad? Entonces se requieren maestros, efectivamente el enfoque que suele haber es muy antropológico, recuperar su tradición cultural, valorarla y cosas por el estilo, pero hay poca formación docente, es decir, como maestros, que sepan de educación bilingüe y qué es educación bilingüe, las técnicas de educación bilingüe, que no solo que sean hablantes ellos de la lengua, sino que sepan los procedimientos técnicos para educar de manera bilingüe, es decir, usar como lenguas de instrucción sus propias lenguas, lo cual no ocurre, o excepcionalmente, en el subsistema. Eso por la parte de la lengua, y luego está la parte cultural, cómo dar lugar, cómo dar cabida en el ejercicio, en la práctica, no en los contenidos de enseñanza, sino en la manera de saludar, en los turnos, en la manera de organizar los equipos para trabajar de los niños, en la manera de respetar sus formas de ser, de organizarse, de comportarse. Eso lo debería manejar un maestro, además del manejo técnico, profesional, como docente, de lo que está ¿Y en enseñando. cuántas idiomas, en tantas lenguas indígenas está dando la enseñanza? Tengo la impresión de que son 50, el dato no lo En preciso. 50. No en los 68, En 50 pero sí en grupos. 50. No sé En si ustedes 50. tienen el dato más reciente, El pero dato sí exacto son... no, lo que habría que Entre descontar son 40 las y lenguas muy 50. pequeñas, sí. Según Lenguas las muy regiones. pequeñas, por ejemplo, Según las regiones. tzotzil, Sí, por Sí, claro, supuesto. sí, claro. Celtal, todas las lenguas mayas, de hecho. todas las lenguas mayas están cubiertas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, que no estén cubiertas? No lo sé a ciencia cierta, pero me imagino, o sea, que las de Baja California, que son 40, 50 hablantes o menos, ahí Son no las en debe vías haber. de extinción. Sí. Hay Las una que no cuestión tienen mucha técnica que viabilidad. me gustaría apuntar Por aquí. favor. En estas 22,000 escuelas indígenas que hay en el país, las lenguas tienen una doble función. Una es la función de enseñanza, de instrucción, donde el profesor se comunica con los alumnos, y ahí yo creo que podríamos contar más de 50. Creo que ahí, en esa función se utilizan todos los recursos lingüísticos que posee el profesor y los alumnos. Pero la función escolar clave es la función de aprender lengua. Es la función meta del ¿El aprendizaje. niño cuando llega a la escuela lo habla o no lo habla el idioma en general? En general, cuando entra el niño indígena a la escuela, habla su lengua materna indígena. Y se hace bilingüe en esos años, ¿no? Tanto por su integración a la comunidad. ¿Llega bilingüe o nada más llega monolingüe En en general general? llega más monolingüe en lengua indígena o con un bilingüismo incipiente.
y a través de Entonces, su la labor es ambas. Y entonces le digo, esta doble función pedagógica de las lenguas es lo que el sistema formador todavía no ha podido equilibrar, fortalecer, porque los profesores lo hablan el idioma, se comunican en el idioma indígena con los alumnos, sin embargo, no están preparados técnicamente para enseñar esas lenguas, aunque las hablen. Vamos a entrarle a estos temas Sí. y los dejo anotados. El tema de la formación de profesores ya lo enfocamos. Sí. Quiero entrar a material didáctico, Muy bien. quiero entrar a industrias culturales, perdón, quiero aplicar el concepto de industrias culturales, a medios de comunicación y a la relación entre educación y cultura como valores de la comunidad, ¿sí? Muy bien. Y luego le entramos, después si quieren, al acceso de la población no indígena al conocimiento de las lenguas de su país. Vamos a otro bloque.